Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta clase de hoy vamos a hablar sobre la poesía. Entonces, si hablamos de la poesía, tenemos que hablar específicamente de qué es el poema. Para ello debemos comprender que en algunos textos la idea principal o la característica principal es expresar emociones, reflexiones personales, sentimientos, y todo esto lo podemos hacer a través de las palabras. A este tipo de texto se les llama poema. Al lenguaje que se utiliza en los poemas se le puede llamar lenguaje poético, que se diferencia de otros tipos de textos o de otros géneros porque este se escribe en verso y por estrofas. Si observamos la diapositiva que está en pantalla, entendemos que ese texto está escrito en prosa, de manera seguida, mientras que los poemas están escritos en verso y generalmente se realizan por estrofas. Entonces, vamos a conocer un poco sobre la estructura del poema. Entonces, cuando hablamos de un poema, vemos que cada línea de este poema se va a llamar verso y que cada conjunto de versos forman una estrofa. Además, para dar musicalidad a un poema se emplea la rima, que es la repetición de sonidos en la palabra final de cada uno de los versos a partir de la última vocal acentuada. Entonces vamos a observar el ejemplo que está en pantalla. La rima de los poemas se puede dar de forma consonante y asonante. Cuando hablamos de consonante, hablamos de cualquier palabra, y si hablamos de asonante, hablamos de las vocales. Entonces, cuando hablamos de rima consonante, vemos aquí que se producen cuando coinciden todas las letras desde la última vocal acentuada o tónica. Por ejemplo, pelota y rebota. Podemos observar en dónde se da la rima ahí. Entonces está en ota y ota. Y cuando hablamos de la rima asonante, se produce cuando coinciden solo las vocales de las últimas palabras y son ellas las que se repiten. Por ejemplo, recuerdos y juegos. Se repite la vocal E y O y se repite la vocal E y O. Vamos a ver un ejemplo. Lo que están viendo en pantalla es un poema. Como pueden observar, está escrito en verso. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo. En un viejo árbol quiere hacer su nido y golpea el tronco con son repetido. Pico pica pinos, como es carpintero, pica que pica hace su agujero. Y en la nueva casa, dentro de unos días, si todo va bien, nacerán las crías. Entonces, como podemos observar, vemos que es un verso, sería cada línea del poema. Encontramos la rima, que es la terminación igual o parecida en las palabras finales de los versos, y vemos que una estrofa es el conjunto de versos. Bueno, en los poemas encontramos figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son los recursos que utiliza el poeta para dar mayor expresión a los sentimientos y a las emociones. Entonces, entre las figuras literarias que se pueden utilizar cuando se escribe un poema, es muy común encontrar la personificación y la comparación. Entonces, ¿qué será la personificación? Es cuando le damos cualidades humanas, es decir, le agregamos sentimientos y acciones a un objeto, a un animal, y esto se les dan estas características humanas. Vamos a ver un ejemplo. La brisa en el agua produce pequeños reflejos. Entonces está diciendo como si el agua o la brisa pues pudiera tener reflejos. Otro ejemplo sería la brisa dibuja escamas. Entendemos que la brisa pues no puede dibujar, entonces son cualidades humanas. Cuando hablamos de la comparación, vemos que es una figura literaria en la que se establece una relación de semejanza entre dos elementos, por eso es comparación. Comparamos una cosa con la otra. ¿Listo? Generalmente se busca es que las dos cosas que se vayan a comparar tengan algo en común. ¿Listo? Entonces las comparaciones se realizan por medio de nexos, es decir, palabritas que van a hacer la comparación, van a integrar las ideas, que en este caso podrían ser igual que, como, parece. ¿Listo? Entonces miremos los elementos. Elemento 1.
sonido de la lluvia al caer sobre el paraguas. Elemento 2, sonido de un montón de canicas que caen al piso. Entonces, cuando escuchamos la lluvia al caer sobre el paraguas, suena, se escucha algo. Y cuando las canicas caen al piso también suena, ¿no? Entonces, ¿oyes cómo suena el agua? Como un montón de canicas brincando sobre el paraguas. Ahí es donde se da la comparación. Y como podemos observar, se utiliza la palabra como para hacer esa integración. ¿Listo? Entonces, esa parte sería la de la comparación. Espero que haya quedado muy claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad.